¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias con toda la información parlamentaria, con epicentro en la Cámara de Diputados, con los expertos, y tenemos un viejo joven experto que es Martín Bravo y me acompaña hoy. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, buenas tardes. Vos tenés mucha experiencia y enero creo que hubo una sola experiencia con un solo mes con actividad que fue en el 2020 y me parece que este enero va a pasar sin actividad, ¿no? Eso sí, parece, ¿no? Todo indica, porque más allá de las versiones que decían que a partir del 20 podían iniciarse las sesiones extraordinarias, todavía viene lento. 2001 también fue un año 2002 con toda esa... 2002, claro. Tenés razón. Después de la crisis de diciembre del 2001, ahí sí, ese debe haber sido probablemente uno de los meses, eneros, con más actividad de la historia, porque estaba... todo por hacer, pero después sí, por lo general no, y algunos hasta ponen en duda que en febrero arranque la actividad intensa, porque está todavía pendiente la conformación de las comisiones, ¿no? Salvo presupuesto, no están conformadas, y eso puede llevar una discusión con tanta paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hay que ver cómo se ponen de acuerdo para ver quién tiene más, quién menos, si están iguales. El oficialismo va a intentar las más importantes. El presupuesto se quedó con la mayoría y con la presidencia. Claro. O sea, que da la sensación que lo va a hacer cada vez que lo considere, ¿no? Es el bloque con más número, eso por ahí el fundamento con el cual basa esa supremacía, ¿no? Así es, hay algunas comisiones que se consideran las más importantes, ¿no? Presupuesto, relaciones exteriores, asuntos constitucionales, pero sí, va a llevar una discusión. Hay que ver qué hacen los del medio, ¿no? Claro, si sí, porque lo que dice el reglamento es que tiene que ser una distribución proporcional a el recinto, o sea, espejar el recinto en cada comisión. El tema es que se estableció un sistema de distribución que es el famoso DON, con el que se distribuyen las bancas cada vez que hay elecciones, y si aplicase el DON, ningún partido chico tendría lugar, ¿no? Porque no te daría el número. Claro. Entonces habitualmente se le cede. Ahora, ¿quién le cede? Y le cede el bloque más chico. Y ahí es donde el oficialismo termina dominando. No es nuevo esto, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Claro, por lo general tienen más posibilidades estos bloques que responden a gobernadores provinciales, ¿no? En algunos casos acompañar al oficialismo. Pero ahí, bueno, hay que ver qué dice Juntos por el Cambio, ¿no? Hasta qué punto permite esa conformación, en qué comisiones, y después está también la discusión por las presidencias, ¿no? Totalmente. Y bueno, nos escucha desde el Zoom y también sabe mucho de estos temas nuestra amiga Verónica Benaín. ¿Cómo andás, Verónica? ¿Qué tal, Mauri, Martín? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, no estás en Tierra del Fuego, por lo que tengo entendido, sino acá cerquita y siguiendo toda la actividad que está por venir. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cuándo vamos a tener alguna comisión, alguna sesión? ¿Qué has podido ver? Bueno, sí, efectivamente no estoy en Tierra del Fuego. Ustedes saben que estoy aislada por el tema COVID. Ya en breve estoy recuperándome para volver al estudio. Estás aislada, pero no en la isla. Exactamente, muy bien. Estoy aislada, pero no en la isla, tal cual. Y respecto a las sesiones, bueno, estamos esperando la convocatoria, ¿no? Este llamado de sesiones extraordinarias que prometió el gobierno de Alberto Fernández. Algunos decían que podía definirse esta semana la convocatoria desde el 20 al último día de febrero. Otros dicen que la ven más para el 24 de enero. Yo voy a estar repasando un poco lo que hicimos también la semana pasada, la agenda de proyectos que podría pedir a Alberto Fernández que se traten en esa convocatoria de sesiones extraordinarias si esto se concreta, y también repasar uno de los proyectos que sí ingresó la semana pasada a la Cámara Baja, que es el pacto de consenso, el consenso fiscal, el pacto fiscal que firmaron gobernadores con el presidente Alberto Fernández. Claro, el consenso fiscal, como tiene temas tributarios, o sea, pautas fiscales, necesita ser aprobado por el Congreso, si no, los temas tributarios no se pueden modificar, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un pacto fiscal que inauguró Mauricio Macri en épocas de su gobierno con los gobernadores. Es una forma de organizar la cuestión tributaria de las provincias con la nación, teniendo en cuenta que ningún gobierno todavía avanzó en una gran reforma tributaria. Entonces, bueno, de alguna manera, para acomodar las arcas económicas de las provincias,
se busca generar estos pactos entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional. Le pregunto a Martín, y también espero el aporte de Vero, porque se esperaba o se hablaba esta semana de una presunta reunión entre el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y los líderes de la oposición que se podría llevar a cabo en el Congreso. Por ahora stand-by, ¿no? Así es, sí, Mauricio. Una de las reuniones más conversadas en su organización que recordemos, ¿no? Sí, y parece que sí, que tanta conversación quedó en suspenso. Una de las discusiones era el lugar del encuentro. En un momento parecía que el gobierno aceptaba el pedido de la oposición de que fuera acá en el Congreso. Lo había pedido Horacio Rodríguez Larreta, la coalición cívica también con una postura muy firme. Parecía que se iba a hacer acá mañana, en este Congreso, pero después trascendió la Casa Rosada. El gobierno dejó trascender que prefería el Ministerio de Economía, el Palacio de Hacienda o la propia Casa Rosada. Y bueno, ahí se quedó todo más incierto nuevamente, y ahora ya estamos a lunes, a un día, y no hay confirmación. Algunos referentes de la oposición dicen que hay todavía conversaciones, que no está del todo caída, pero ya es bastante difícil, se achica el margen por lo menos, ¿no?, para que la reunión se pueda hacer. Y Vero, por la información que vos tenés, el tema FMI no estaría en la convocatoria extraordinaria del presidente, ¿no? En principio todavía no hay ninguna confirmación. Hay que ver, Mauri, este viaje que va a hacer Santiago Cafiero, el canciller nacional, a Estados Unidos, donde se va a reunir con el secretario de Estado del presidente norteamericano, y allí, bueno, viene una nueva propuesta, o al menos una nueva indicación del Ejecutivo Nacional de querer avanzar con el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Seguramente se esperará cuáles serán las propuestas que traerá Santiago Cafiero a Argentina luego de este encuentro tan importante. Y bueno, por otro lado, como decía Martín, no hay ningún tipo de convocatoria oficial, ni desde el lado del gobierno, chicos, porque de alguna forma también cuando uno consulta las fuentes del gobierno nacional, de Casa Rosada, te dicen por ahora no tenemos nada oficial, ni desde el lado de la oposición, que también salieron a decir los presidentes de bloque que no hubo ningún llamado por parte de la Casa Rosada. Así que por ahora, como decía Martín, está stand-by. Mañana hay una agenda importante, va a estar Martín Guzmán en la provincia de San Juan, va a estar el presidente Alberto Fernández también en esa provincia, con un grupo de gobernadores avanzando en un plan de energía que se va a presentar. Sí, también tengamos en cuenta, Vero, que a la gira que vos recién mencionabas de Santiago Cafiero en Estados Unidos se suma un viaje que va a hacer el presidente Alberto Fernández a China y a Rusia, creo que en orden inverso, primero Rusia, después China, que son países que no tienen tanto peso dentro del Fondo Monetario Internacional, pero sí pueden de alguna manera compensar una crisis del gobierno con las grandes potencias del fondo, ¿no? Me da la sensación de que un poco de esos dos viajes va a resurgir una reformulación de esta negociación del presidente con el fondo, ¿no? Totalmente. En cuanto al temario, lo que sí, como lo venimos diciendo desde la semana pasada, cuando vimos que ingresó este acuerdo fiscal 2022, es casi un indicador de que eso sí podría tratarse en estas sesiones extraordinarias si es que las convoca Alberto Fernández, como está previsto. Y por otro lado, vamos a repasar algunas iniciativas, pero mira, por ejemplo, hoy estuve averiguando, teniendo en cuenta esta actividad que van a tener mañana en la provincia de San Juan, donde van a avanzar con la Asociación Pública Privada para la Generación de Energía Limpia. Así es el programa que van a presentar mañana el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. En ese punto estuve averiguando qué pasa con hidrocarburos, que es otro de los temas que en principio tendría que estar... Planchadito en el Senado está eso, Vero, ¿no? Ya tuvo una reunión de comisión, no lo quieren los gobernadores. Está parado en el escenario, no quieren los gobernadores, no lo quiere mucho parte del Ejecutivo, hay mucho ruido en el oficialismo en sí respecto a esa iniciativa. Me dijeron, en principio, Alberto quiere que esté en el temario de las sesiones extraordinarias. La realidad es que en la Secretaría de Energía no se avanzó en absolutamente nada, así que me la veo a ese proyecto. No hay consenso. Lo veo muy difícil. No hay consenso. Y no sé si coinciden en otros de los proyectos que vamos a estar repasando, que el Ejecutivo también quiere
aprobar, pero que, bueno, justamente tiene la misma situación. Nosotros vamos ahora a preguntarle de esos temas, de los proyectos pendientes, de la agenda de 2022 a los diputados, pero para eso nos vamos a Santa Fe. Gracias. Nos escucha desde Santa Fe la diputada Jimena García de la UCR. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, imagino la ola de calor en Santa Fe debe haber sido tremenda, ¿no? Tremenda. Sensación térmica de 46 grados. Tranquilo. Similares a la de 1946. Así que estamos viviendo récords históricos que no queríamos cumplirlos. Pero durante esta semana ahora está lloviendo, está bajando el calor, pero la verdad que tremendo. ¿Qué expectativa tiene para la actividad legislativa de este verano, enero y febrero, que le han podido informar las autoridades de su bloque? Bueno, nosotros este verano estuvimos activos legislativamente. Yo estoy acá en Santa Fe, en este momento me encuentro en la sede, en mi estudio, donde trabajo permanentemente, porque creemos que nos encontramos en una situación de emergencia en todas las aristas y todos los sentidos. Una emergencia ígnea, hay focos de calor, focos de fuego en todo el país, y en la provincia de Santa Fe la verdad que el paisaje es aterrador. Ha llegado a lugares urbanos con peligro de que se prendan fuegos las propias casas, corre en riesgo la salud de la población. Ahora esta lluvia la verdad que está calmando muchísimo, pero se ha vivido un clima desesperante. Emergencia, epidemiológica en este último tiempo con el rebrote de la Omicron, la nueva última cepa, y emergencia económica, así que trabajando en todos estos frentes y también esperando, justo los escuchaba, para conocer cuáles van a ser los temas que envía el presidente para ser tratados en el Parlamento en esta agenda de sesiones extraordinarias. Nosotros tenemos varios proyectos en este sentido y también que tienen que ver con la situación en la que nos encontramos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con un proyecto de pesca que presentamos el año pasado, más allá del proyecto de humedales, que ya lo comentamos varias veces y que perdió estado parlamentario y que por supuesto haremos fuerza para que vuelva a ser tratado en el Congreso, porque es una de las grandes deudas del Congreso Nacional y más en la situación en la que nos encontramos hoy. Pero la pesca también, hoy con la bajante histórica del río, con la sequía, con el cambio climático, se requiere aún más conciencia a la hora de practicar y a la hora de realizar esta actividad comercial, deportiva, que puede estar terminando de generar una depredación de los recursos piscícolas y nuestra fauna de los ríos. Martín, Verónica. Sí, diputada, ¿qué tal? Martín Bravo, ¿cómo le va? Recién hablaba de los proyectos que va a impulsar la oposición, también el oficialismo tiene su agenda. ¿Cómo ve el escenario parlamentario en caso de que haya sesiones extraordinarias en este mes o el siguiente, vinculado a la paridad, ¿no? que se manifiesta desde el recambio en la Cámara de Diputados? En diciembre hubo un escenario bastante complicado, ¿no? Con votaciones muy parejas. ¿Eso hace que pueda funcionar la Cámara? ¿O imagina un escenario trabado? ¿O se puede llegar a algún consenso? Sí, esperemos que lo que sucedió en diciembre haya sido simplemente un debut en el cual empezamos a ponernos de acuerdo y el oficialismo toma conciencia de que no tiene más quórum propio, no tiene mayorías ni en el Congreso Nacional, ni en el Senado, ni en diputados, y que para eso requiere de acuerdos en donde seamos todos partes de las discusiones de fondo. El país no puede vivir una situación tan crítica como la que estamos. La inflación está por encima del 50%, con pronósticos a que se acelera el 60%. No tenemos un plan y un programa de crecimiento económico, de generación de empleo. Hay un nivel de inseguridad y de intranquilidad acuciante acá en la provincia de Santa Fe. Es noticia todos los días por los crímenes que se cometen. Estamos por encima de la media nacional.
Y la verdad es que es un estado de angustia y desesperación que requiere de que el oficialismo nos ponga al tanto y de acuerdo, o que primero internamente resuelva cuál es el plan de crecimiento, cuál es el plan económico, qué es lo que quieren hacer de acá al 2023. Y una vez que tenga eso resuelto, si es que ya no lo tienen resuelto, nos hagan parte de ese debate, porque hasta ahora no nos enteramos y no estamos en conocimiento de qué es lo que quieren hacer y cuál es su programa y su plan de acción. Esto va a ser determinante para el funcionamiento del Congreso. Yo creo que no da para más el país, para que el Congreso no se ponga de acuerdo y saque las leyes que tiene que sacar. Ahora, para eso tiene que ser no una convocatoria para las cámaras de cotillón, donde sea políticamente correcta, sino real, en donde el gobierno nacional nos haga parte del trabajo y de la construcción en conjunta del plan de acción de acá en más. ¿Vero? ¿Alguna pregunta? Sí, diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar porque respecto al posible temario de sesiones extraordinarias, podría incluirse el pacto fiscal que firmaron gobernadores con el presidente Alberto Fernández. Uno de los puntos que tiene este pacto fiscal está vinculado a la posibilidad de las provincias que puedan cobrar lo que se llama como el impuesto a la herencia. Quería saber cuál era su opinión respecto a este tributo. Nosotros ya nos hemos manifestado en contra del impuesto a la herencia. Más allá de Juntos por el Cambio, yo pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical, en donde los 3 gobernadores, tanto el de Mendoza, Corrientes y Jujuy, manifestaron que apoyarían el pacto fiscal, pero que no estaban de acuerdo con ninguna suba de impuestos, ni tampoco con la creación de un nuevo impuesto como es el impuesto a la herencia. El país no permite, no soporta un impuesto más, un tributo más que asfixie a la ciudadanía, y por supuesto que nosotros vamos a estar en contra, pero también entendemos que se requiere un acuerdo fiscal para que puedan las provincias junto con el Estado Nacional ponerse de acuerdo en relación a los tributos que cobra y también en relación a falta de la ley de coparticipación, que se pongan de acuerdo con respecto a la distribución de los recursos nacionales y de las provincias junto con el Estado Nacional. Ahora, como premisa, en cada uno de los proyectos estamos en desacuerdo con cualquier proyecto que proponga un aumento de impuestos o la creación de nuevos impuestos. También así lo hemos manifestado cuando discutimos en la sesión del 21 de diciembre, una sesión que tuvo sus errores, por supuesto, de parte nuestra, de bienes personales, pero que en términos generales fue positiva porque aumentó la alícuota, aumentó el piso mínimo para que sean menos los contribuyentes que paguen bienes personales. Que más allá de cómo terminó esa sesión, fue por impulso de Juntos por el Cambio que se puso el tema en debate y que hoy son menos las personas, las contribuyentes que tienen que pagar impuestos personales por haberse aumentado el mínimo. Pero nosotros, por supuesto, como premisa fundamental, estamos comprometidos a defender el bolsillo de la ciudadanía, del sector productivo, de los contribuyentes, y rechazamos cualquier intento y cualquier propuesta que aumente o que cree nuevos tributos, nuevos impuestos. Diputada, recién el compañero Martín les decía qué opinión podrían tener respecto a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y le consulto porque el presidente de su partido, que es Gerardo Morales, fue autocrítico respecto a la decisión que tomó en su momento Mauricio Macri de acudir al Fondo Monetario Internacional. Dijo que no lo habían consultado, que no consultaron a nadie y que de mínima Juntos por el Cambio tenía que tener una predisposición a debatir cómo salir de este berenjenal. Usted personalmente, ¿qué opinión tiene ahora que se puede mirar en retrospectiva? ¿Fue correcto acudir al Fondo Monetario Internacional en 2018? Yo creo que en el 2018 tuvimos una serie de factores extraordinarios que terminaron atentando contra el crecimiento que se fue dando en el último año y que fueron un combo explosivo. Subieron las tasas de interés, los capitales se fueron y nosotros quedamos en una situación en la cual tuvimos que acudir al fondo para que nos presten crédito para seguir funcionando. Creo que se podría haber hecho diferente, creo que se podría haber discutido en el Congreso. Creo que nosotros, si miramos en retrospectiva, por supuesto hemos cometido errores y creo que todos tenemos que tener el dejo no solamente de la austeridad, sino también de la humildad, de entender que en la gestión
los problemas en el país son complejísimos y tienen diferentes aristas y factores que hacen que las tomas de decisiones sean difíciles, no tan lineales como uno podría verlo desde afuera. Ahora, con respecto al acuerdo con el FMI, nosotros siempre dijimos que apoyamos que el gobierno pague sus deudas y que vamos a acompañar las negociaciones y el acuerdo. Ahora, no nos hacen parte del plan de acuerdo, no conocemos cuál es el plan de negociación en profundidad, tampoco conocemos cuál es el plan de crecimiento, el plan económico del gobierno, y es por eso que hasta ahora no hemos logrado concretar la reunión entre los gobernadores y los jefes del bloque de Juntos por el Cambio, con el ministro Guzmán. Nosotros lo que les planteamos es que el escenario sea el Parlamento, donde tiene representación todos los partidos políticos, que estén presentes todos los bloques, aparte de los gobernadores, y donde se puedan agotar las instancias de discusión, donde se pueda conocer más allá del PowerPoint que él ha presentado, se pueda conocer en profundidad cómo se va a pagar, cuándo son los pagos, cuál es el plan económico, qué se está negociando. Hasta ahora no nos han hecho parte de eso y esa es ese es el elemento crucial por el cual no hemos logrado concretar una reunión que permita avanzar. ¿No le pareció suficiente la exposición de Guzmán, en donde también fueron invitados los gobernadores radicales y no fueron, que hizo en el Museo del Bicentenario, donde de alguna manera explicó que el fondo está pidiendo un ajuste que el gobierno no quiere hacer? No nos resultó suficiente, es más, lo consultamos con nuestro grupo de economistas, en los cuales consideraron que también fue insuficiente, que ese PowerPoint no agotaba conocimiento del plan económico que proponían el FMI, y por esas razones que pedimos que Guzmán, el ministro Guzmán y el gobierno nacional, su gabinete en su conjunto, pueda explicar en profundidad y en detalle cuál es el plan económico, cuáles son los pagos y cuál es también el plan económico de crecimiento. Y es más, en esa misma reunión, fue una reunión que no solamente no fueron los representantes de Juntos por el Cambio, no fueron representantes de la coalición de gobierno del Frente de Todos. Es decir, que ha sido una reunión que estuvo, le faltó sustentabilidad y legitimidad interna. Por eso se requieren acciones serias para lograr un escenario en donde permite una negociación con el FMI, se requieren que realmente se construya ese escenario seriamente y que el gobierno haga parte de esas negociaciones y de esos acuerdos y esos términos y condiciones que están discutiendo a la oposición, pero en profundidad, no simplemente para mostrar una foto que después no se condice con la realidad. Pero por supuesto que estamos a disposición, y es más, nuestro presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, lo ha manifestado en varias ocasiones. Diputada, le consulto por otro de los debates que se vienen en la Cámara, que es la reforma del Consejo de la Magistratura. La Corte declaró inconstitucional la reforma del 2006 y dio plazo hasta abril para generar una nueva conformación o volver a la anterior, ¿no? Ahí hay proyectos, bueno, está el proyecto del Ejecutivo, hay un proyecto de Mario Negri, el jefe del bloque radical, de uno de los bloques radicales, otros de Pablo Tonelli, hay proyectos de la oposición. ¿Ahí cree que puede haber algún acuerdo como para avanzar? Y yo creo que sí. La Corte ha sido clara en relación a su fallo, en donde dictaminó 120 días para que el Congreso pueda sacar una nueva ley que se adapte a los cánones de la Constitución Nacional y de la ley que se sancionó en el año 1997, que tuvo una modificación luego en el 98, que fue modificada por la ley que rige actualmente, que es la ley del año 2006. Coincidimos con la propuesta de la Corte, en donde hay que volver a la conformación original con 20 miembros, en donde el presidente del Consejo de la Magistratura debe ser el presidente de la Corte, y en donde se debe aumentar la representación de los jueces, de los abogados, y se debe disminuir la representación política que permite quórum propio por parte de la política, tanto del representante del Poder Ejecutivo como de los legisladores de la mayoría, porque el Consejo de la Magistratura justamente se conformó y se estableció y se instituyó en la Constitución Nacional en la reforma del 94, porque consideraba que era un órgano de garantía para hacer una selección objetiva e imparcial de los jueces, de los magistrados, y que no debía ser tenida, iniciada por cuestiones políticas, más allá de que debían tener representación. La política no debería ser quienes definan
quienes son jueces de acuerdo a su interés político, que terminamos viendo que después de la reforma del 2006, una de las intenciones y las premisas fundamentales para su reforma fue cooptar el Poder Judicial y poder hacer designación de jueces que sean benévolos con el poder político de turno. Ya sabemos que la justicia tiene vicios en la relación al poder político y tenemos que lograr la imparcialidad y la independencia de poderes y cuidar y proteger esas instituciones que lo garantizan. Y una de esas instituciones, uno de esos órganos, es el Consejo de la Magistratura. Por eso creemos que podemos llegar a un acuerdo, porque el Gobierno Nacional envió un proyecto, el proyecto oficialista, en donde de alguna manera escucha el fallo de la Corte. Nosotros también tenemos propuestas desde el bloque de la UCR, desde el interbloque de Juntos por el Cambio, y estamos dispuestos a discutirlo, respetando las premisas que dictaminó la Corte Suprema, en donde se logre volver al número de 20 miembros con el presidente de la Corte, y al mismo tiempo en donde se logre un quórum que no esté garantizado de manera automática por el poder político de turno. Ahora, diputada, también el Consejo de la Magistratura se encarga de sancionar jueces. Si el poder lo tiene en el Consejo de la Magistratura los juristas, ya sea abogados, jueces, magistrados, ¿no corremos el riesgo de un autocontrol de la justicia que puede derivar en un no control? Nosotros lo que proponemos es la propuesta que tenemos, que se ajusta a la ley del 97. No solamente lo conforman los miembros del jurado de enjuiciamiento, los jueces, sino también hay abogados que no forman parte del sistema judicial. Y aparte, los miembros del Consejo de la Magistratura son académicos, representantes de la Facultad de las Universidades Públicas, de la Facultad de Derecho y de representantes del CIN. De un académico que sea elegido por el CIN, perdón. Por lo tanto, son varios los estamentos que la conforman y que hacen que no sea una corporación judicial quien designa y quien remueve a sus propios miembros, sino que son diferentes los estamentos que están representados en el Consejo de la Magistratura y quienes deben cumplir con la misión no solamente de realizar y concretar el concurso, sino también la selección, designación y remoción. ¿Vero? Por eso digo, es importantísimo que todos estos proyectos que hoy están en el seno del Parlamento sean discutidos en profundidad y que logremos no perder de vista que cualquier reforma que se haga del Consejo de la Magistratura tiene que ser una reforma en la cual no se atente contra su función principal, que es preservar la independencia de poderes, y que el Poder Judicial y el Poder político de turno tengan la menor injerencia posible en la designación de los jueces, porque eso termina viciando el sistema, y este sistema de frenos y de contrapesos que está instituido en la Constitución Nacional por estructurarnos y por instituirnos como una república, no termine desmoronándose, porque después los institutos y los órganos que nosotros mismos modificamos no cumplen con ese objetivo. ¿Vero? Diputada, hablando un poco de la justicia, ¿cómo está viendo esta investigación que comenzó la Bicameral de Inteligencia respecto al espionaje durante el gobierno de María Eugenia Vidal a sindicalistas? ¿Cómo ve un poco el rol de lo que deberían ser los servicios de inteligencia en Argentina? Creo que los servicios de inteligencia en Argentina son una pata oscura de cualquier gobierno y que debe ser reestructurado y en profundidad rediscutido para ver cuáles son los objetivos que tienen que cumplir, si es que tienen que cumplir algún objetivo. Creo que nosotros en el 2023, si volvemos al gobierno, debemos rediscutir qué es lo que queremos hacer con el servicio de inteligencia, si queremos sostenerlo, y si lo queremos sostener, cuáles van a ser los objetivos. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, esbozó algunas ideas que tienen que dedicarse a la investigación del terrorismo y del narcotráfico, y si lo queremos sostener, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas líneas de acción, y si no, deben ser removidos, porque también terminan de alguna manera teniendo consecuencias nefastas, por las cuales no es la tarea ni la función que debe ocupar.
Diputada Jimena García, de la UCR, nos atendió desde Santa Fe. Está en Capital de Santa Fe, ¿no? Sí, en Capital. Donde hace más calor todavía. Más calor que en el resto. Más calor. Más que en Rosario. Con más humedad. Más humedad que en Rosario, por eso sufrieron 46 grados de sensación térmica. Así todo nos atendió. Les agradezco mucho la comunicación y seguramente la vamos a estar viendo durante el año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también por la comunicación. Un gusto. Gracias. Diputada Jimena García, 46. ¿Cuánto hace que no tenemos 46 de térmica? Hace un par de días. No sé cuánto fue la térmica, pero 46 de térmica. O sea, a medida que subías por el país, veías temperaturas todavía más altas de las que sufrimos acá y nos costó. Encima nos costó. Estuvo bravo, sí. Buenos Aires y todo el país. Sí. Buenos Aires y todo el país. Creo que hizo 30 grados en Puerto Madryn. Vero, en Tierra del Fuego, ¿cuántos grados hizo? No, yo estaba bárbara en Tierra del Fuego. Estábamos muy bien, unos 20 con toda la furia. 20 grados. 20 grados hizo la semana pasada en Tierra del Fuego. Y más o menos, sí. Rondaba con toda la furia. Claro, bueno. No, muy tranqui. Y Ushuaia sigue con temperaturas heladas aún. Y nevó hace muy poquito. Nevó, creo que cuando uno de estos días que estaban las temperaturas muy altas por este lado del país, allá estaba nevando. Qué bárbaro, es un problema que no tienen ahí, tendrán otros, pero ese problema de la ola de calor quizá en un tiempo... No tenemos ningún problema cantando. Ningún problema. No, pero quizá en un tiempo todos vayamos a veranear a la Patagonia, ¿no? De hecho, 30 grados en Puerto Madryn. Es muy probable que de acá a 10, 20 años le pidamos alojamiento a Verónica para ir a pasar enero ahí a la isla austral del país. Pero bueno, Verónica nos va a contar otras cosas que tienen que ver con la posible convocatoria a sesiones extraordinarias del presidente y los proyectos que se tratarían. Esto es información exclusiva, porque todavía no hay ningún decreto. Contanos, Vero. Sí, son más que nada trascendidos, un poco lo que viene diciendo el Ejecutivo Nacional cuando le preguntan por la convocatoria a sesiones extraordinarias, te dice sí, lo vamos a hacer. No te bajes el precio, digo información exclusiva, me decís trascendido, ¿qué es eso? Información exclusiva de Verónica Benaim, estos son los proyectos que el presidente enviaría para tratar en sesiones extraordinarias, a ver. Exclusivísimo. Exclusivo. Totalmente. Exclusivo de Verónica. Los proyectos que están ahí en danza, un poco lo que ronda es la posibilidad de tratar. Lo tenemos en placa para estar acompañados un poco de esta información. Exclusiva, como dice mi amigo cantando. Uno es la ley de hidrocarburos. Ustedes saben que es una iniciativa que costó muchísimo poder presentar en el Parlamento Nacional. Es una iniciativa que viene prometiendo Alberto Fernández durante los 2 años de su primer gobierno, de mandato durante el gobierno. Y además que, ha sido presentada en el Senado de la Nación después de una mesa de diálogo con algunos gobernadores, con algunos empresarios del sector de hidrocarburos, un sector que está un poco en la mira por las cuestiones de las políticas ambientales que se están implementando en el resto del mundo y que, buscan justamente que haya un poco más de disminución de lo que son los hidrocarburos como energía en el mundo para llevarlo a algo un poquito más ecológico, como por ejemplo otro tipo de energías que son más se consideran un poco más naturales, sin esa huella de carbono que se pretende terminar. Claro, esta ley de algún modo iría en contra de eso, Vero, ¿no? Porque al promover los hidrocarburos es un problema. Exactamente, por eso tiene un plazo de no más de 10 años, este proyecto de ley que presentó el secretario de Energía, Darío Martínez, porque, ahí hay una discusión con el sector de cómo va a ser después la convivencia y el cambio, ¿no? En qué se va a transformar este tipo de energía cuando se pase definitivamente a lo ecológico. Quedó en el Senado en stand-by, tuvo un debate en la Comisión de Energía, en esa Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner, y que, allí tuvo algunas observaciones. Hay una nota muy interesante en La Política Online, creo que lleva la firma de Cantando, y que justamente tiene algunas de las definiciones por las cuales no solo senadores opositores, sino que también oficialistas están, en contra de algunos artículos de este proyecto de ley. Como por ejemplo, que de alguna forma sea la Autoridad Nacional, la Secretaría de Energía, la que tenga
potestad básicamente en la regulación de cómo sería este nuevo plan de inversiones para los hidrocarburos, y dejando un poco de lado a los gobernadores o al Estado provincial, que bueno, es un poco el más importante porque allí es donde se explota este tipo de recursos. Otro proyecto de ley es Compra Argentino, es una modificación de una ley sancionada en épocas del gobierno de Mauricio Macri en el año 2018 y busca establecer la preferencia, la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas, sociedades del Estado y organismos descentralizados. Esta iniciativa, recordemos que todavía no se presentó formalmente, no está dentro del Parlamento, es una intención del gobierno avanzar por esta modificación. Otra iniciativa es el proyecto de ley de electromovilidad, en épocas de justamente avanzar hacia una política más ecológica mundial. El país también está pensando en incorporar lo que es la electromovilidad, y para eso el proyecto de ley que fue elaborado por la cartera de Matías Culfas, la cartera productiva, propone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción, obligaciones contractuales para los próximos 10 años. También es un poco de acá en adelante justamente el régimen que se pretende hacer. Bueno, vamos a seguir repasando. Electromovilidad no se presentó, y este fin de semana trascendieron algunos de los artículos del presunto proyecto que va a arribar al Congreso en los próximos días, y un poco iría en el sentido contrario a lo que decías de hidrocarburos. En este caso se pone un plazo final a la producción o venta de vehículos en combustión, o sea, los vehículos habituales que compramos, y mientras tanto, creo que es 2041, habría que producir solamente vehículos eléctricos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, hay un plazo de entre 20 y 25 años donde se supone que se reconvertiría la forma en la que hoy conocemos a los automóviles a esto, ¿no? A totalmente eléctricos. Digo, las petroleras que festejan la ley de hidrocarburos se quejan de esta, y los ambientalistas que se quejan de la ley de hidrocarburos festejan esta. Va a ser un tema, ¿no? Bueno, va a haber una transición también, ¿no? Va a haber una transición. ¿Cómo decías, Martín? Una transición. Es lógico que haya una transición, ¿no? Pasar del sistema actual a las energías renovables va a llevar mínimo, algunos dicen 10, 20, 30 años. Ahí podría regir la ley de hidrocarburos, porque mientras tanto, si no hay que importar. Tal cual, bueno, 20 años justamente lo que plantearía el proyecto, ¿no? Aumentar la producción de cualquier manera no estaría mal, ¿no? Aumentar, claro, tal cual en este momento a veces Argentina tiene que importar combustible, a veces no llega justamente con la producción. Bueno, tenemos más proyectos que enviaría, según la información exclusiva de Vero Benaim, el presidente para ser tratados. Recordemos, al margen de que los proyectos hayan sido enviados o no, en enero y febrero solo se pueden tratar las leyes que pida el presidente, que en diciembre lo que hizo fue prorrogar sesiones ordinarias. Enero y febrero no haría eso, sino que enviaría un decreto, diría un listado, se trata esto. Ese listado lo tiene en la mano en forma exclusiva Benaim. Totalmente, lo estuve redactando para vos cantando. Otro proyecto es la ley de industria automotriz. Este proyecto propone declarar al sector automotriz autopartista como industria estratégica y que ofrecen todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que, bueno, se vayan generando en esto de tener un mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales. Estos proyectos, cantando desde finales del año pasado, más o menos cuando hablaba Alberto Fernández y decía vamos a avanzar porque queremos un poco empezar a esta reconstrucción del país y darle esta mirada productiva, los incentivos económicos que necesitan los sectores para, bueno, avanzar y, digamos, aceitar toda esta cuestión que había quedado parada por la pandemia, de alguna forma, con una economía en crisis, o que venía en crisis. Generar divisas, ¿no? Generar divisas. Exactamente, por eso, bueno, un poco viene en ese sentido los proyectos. Yo decía que Ley de Compra Argentino no se había presentado, pero bueno, sí, me dicen que se presentó el 27 de diciembre. Claro, Benaim estaba en Tierra del Fuego para esa fecha, no estaba aislada en ese momento del Parlamento. Estaba aislada, pero no por COVID. Claro, ahí estaba aislada y no estaba muy pendiente de la presentación, pero
vamos a decir que sí, ya está presentada la reacción. Junto al de monotributo, ¿no? Lo vimos en vivo ese día, nos llegó en vivo junto a la ley de monotributo, un cambio a monotributo, presentaron los dos el mismo día. Está bien, está bien. Bueno, y otro proyecto que no sabemos, yo creo que es el más difícil de que se pueda presentar en este contexto o en este plazo de tiempo que tiene Alberto Fernández para convocar extraordinarias, es el plan plurianual. Es el plan que ustedes recuerdan que en épocas de las elecciones generales, el mismo día que se estaban por conocer los resultados de quiénes habían ganado las elecciones a diputados, senadores nacionales en el mes de noviembre pasado, Alberto Fernández emitía un discurso totalmente institucional avisando que iba a mandar al Parlamento en diciembre del año pasado este detalle que incluiría la negociación que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso nunca pasó y, bueno, hay una gran desconfianza respecto a este tema, es el que más exige la oposición, decir, bueno, manden el plan plurianual para saber por dónde vamos a ir, cuáles van a ser las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero, sin embargo, desde Casa de Gobierno, si bien se dijo que se iba a trabajar desde el Consejo Económico y Social, que bueno, estas mesas de reuniones que hay en la Casa Rosada, todavía no hay ningún tipo de definición al respecto y todo aparenta que no las haya. Bueno, sí, claramente porque no hay acuerdo con el fondo. Como no hay acuerdo con el fondo, este plan plurianual, que no es otra cosa que es algo así como 2 presupuestos, nos explicaban una vez, con la pauta de ingresos y los saldos en dólares que tendría la Argentina, entre otras cosas, con estos proyectos que recién enunciaba Vero, para tener capacidad de pago a futuro del crédito que tomó Mauricio Macri y que no se puede devolver en los plazos en los que fue tomado. Bueno, ese plan plurianual todavía no llegó en formato de proyecto de ley, ese sí que no llegó. No hay nada que se pueda buscar. Por ejemplo, recién hablabas de la ley automotriz, que la tenemos acá desde agosto, esperando. Bueno, la ley de hidrocarburos sí tuvo un debate en comisión en el Senado, pero el plan plurianual, Martín, lo estamos esperando, ¿no? No sé si... Sí, como decía Vero, es difícil, por lo menos el gobierno no da señales de que pueda ingresar pronto, y es uno de los reclamos, como decía la diputada García, de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio, que quieren conocer un plan a largo plazo, el plan plurianual iría por ese lado, pero todavía no está cerca de ingresar. ¿Para qué lo habrá anunciado ese día el presidente, Vero, no? ¿Qué opinas vos? La verdad, yo no, me pregunto lo mismo porque además sorprendió muchísimo, ¿no? Ese anuncio. Bueno, ustedes recuerdan que se dio un poco en medio de... Estamos esperando los resultados. Fue como vos lo decías, 10 de la noche, 10:30. Se estaban esperando los resultados y incluso Alberto Fernández los grabó desde Olivos, lo emitió antes de llegar al búnker en Chacarita, donde estaban allí aguardando todos los referentes del Frente de Todos. Fue un mensaje en cadena nacional porque era un mensaje totalmente institucional, con esta promesa, bueno, y quedó en eso, ¿no? En esa intención que lamentablemente da una muestra de desconfianza para aquellos que están esperando de alguna... O en este marco el gobierno pide apoyo y acompañamiento, pero bueno, hace esas promesas, pero no las termina de concretar, lo cual genera desconfianza en propios y en ajenos. Pero sí, yo me preguntaba lo mismo. En ese contexto, ¿ustedes recuerdan que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no había acudido al búnker en Chacarita? Ella estaba con una cuestión recuperándose de una intervención quirúrgica que había tenido. Bueno, se hablaba un poco de un nuevo cortocircuito después de lo que habían sido los resultados de las PASO y todo lo que se dio con el cambio de gabinete en algunos ministerios. Y bueno, obviamente seguía puesta la lupa en Martín Guzmán. Entonces, bueno, habrá que ver por qué Alberto Fernández se apuró y en medio de la espera de los resultados prometió este plan que, bueno, no llegó. Bueno, pero tenés más placas porque tu documento que tenés en mano tiene más proyectos de ley que se tratarían en febrero. Totalmente, tenemos más iniciativas, vamos a seguir repasando. ¿Qué tenemos? El pacto fiscal es lo que veníamos diciendo, se firmó en diciembre, suele firmarse siempre el último mes del año, se firmó aún
sin tener presupuesto. Recordemos que este gobierno no pudo aprobar el presupuesto 2022 y prorroga el vigente, aún así se firmó este pacto fiscal por 23 provincias, exceptuando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Horacio Rodríguez Larreta no avaló este pacto. La modificación también del monotributo redefine escalas y busca que las categorías A, B y C paguen menos en ese impuesto. Y bueno, este otro es otro de los grandes temas, que cuando uno pensaba que iba a haber convocatorias extraordinarias, decía, bueno, ya está, vamos a avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto tampoco está resuelto, y yo creo que va a ser clave la agenda internacional que va a tener el Ejecutivo y los referentes del Ejecutivo estos días para poder ver cómo se va a avanzar en ese posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque el acuerdo que se firme, según una ley sancionada por este Congreso, tiene que pasar por este Congreso. No se puede hacer más lo que hizo Macri, que es avalarse, o sea, mejor dicho, jactarse de la ley de administración financiera para firmar el acuerdo sin que sea aprobado por ambas cámaras, ¿no? Así es, sí. Ese también fue uno de los argumentos en la discusión de la reunión con Guzmán, la exposición sobre la marcha de las negociaciones con el FMI. Un sector de la oposición exigía directamente que tenía que ser en el Congreso por eso mismo, por el tratamiento de la ley que va a tener que aprobarse. Así que bueno, quedará para más adelante, si no es esta semana, pero en algún momento se tiene que discutir, tal vez cuando esté avanzado más el acuerdo. Claro, el acuerdo en formato de proyecto de ley, ¿no? Este sería el trámite. Ya cuando esté definido, ¿no? El acuerdo, claro. El acuerdo en formato de proyecto de ley es acuerdo en tanto y en cuanto ambas cámaras lo aprueben. Esto es nuevo, a partir de una ley del año pasado, antes no era así. Hay más proyectos, ¿no?, que tenés ahí, Vero. Sí, es nuevo y se concreta después de la experiencia que tuvo el Parlamento con la toma de la última deuda, que es justamente la que se está queriendo resolver, ¿no? A partir de esa situación se avanzó en que cualquier toma de deuda con fondos a entidades internacionales tenga que ser sí o sí avalada por el Parlamento Nacional, un poco para, bueno, distribuir o para que todos tengan las responsabilidades sobre el tema y no que quede como ha sucedido con una responsabilidad de un gobierno anterior que, bueno, no termina de aceptar, digamos. Hay otro proyecto de ley, renovación del régimen de promoción de la construcción. Esto es una iniciativa que también ustedes se acuerdan que en los últimos meses fue anunciada, incluso en el día me acuerdo que era el Día de la Construcción, por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. En la confitería El Molino. Exactamente, en la confitería El Molino. Estuvo participando también Gabriel Catopois, el ministro de Infraestructura. Y bueno, justamente es prorrogar una ley que ya se sancionó en el Parlamento Nacional. Es una extensión por unos meses más de esta ley que propone la inversión pública para que sea de 2,5 del producto de materia de obra pública, más la inversión privada promovida por un régimen impositivo para hacer crecer el empleo en el sector de la construcción. Bueno, obviamente siempre todos los gobiernos ponen el ojo en el sector de la construcción y este no es la excepción. Bueno, Vero, completito el informe, esperamos el decreto del presidente que vos ya tenés en mano, según nos contabas, y que seguramente... Terminamos, ¿no? ¿O queda alguna placa? No, terminamos. Terminamos completito. Vamos a escuchar el viernes, mientras hacía 40 y pico de grados, el diputado Rodolfo Tailade, del Frente de Todos, se vino a este estudio a contar un poquito qué está pasando con la bicameral de inteligencia que integra. Me enteré que Mario Negri presentó un proyecto. Yo a Mario Negri lo respeto. Compartí el Consejo de la Magistratura un tiempo con él. Me llevo bien, pero la verdad que es una chupada de media a la Corte eso. La verdad, para presentar ese proyecto, dejemos que la Corte haga y deshaga lo que quiera, porque la Corte... Porque vuelve a la conformación anterior a la reforma. Con el presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué significaría eso? Que el presidente de la Corte presida el Consejo. Significaría que la corporación judicial
va a ser la que va a controlar absolutamente. Si hoy, digamos, la sigue controlando con poder de veto y con mecanismos institucionales que tiene dentro del Consejo, con la presidencia de la Corte sería la corporación la que va a controlar absolutamente todos los resortes del Poder Judicial, con el agravante que además va a ser la Corte, que es el único objetivo que está persiguiendo, con toda la caja del Poder Judicial, va a manejar la Corte, que es algo que le preocupa sobremanera, evidentemente, a Rosati y a estos señores. La Corte tiene mejor dicho, el presupuesto que no se sancionó para el 2022 contemplaba que la Corte tenía un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de pesos versus 150.000 millones de pesos que era el Poder Judicial. Hay una diferencia entre las cajas. Entonces, la ciudadanía, la política, que es la que representa a la ciudadanía, no va a poder tener absolutamente ninguna intervención de relevancia en el Consejo de la Magistratura, porque lo va a manejar la Corte Suprema, es decir, ellos mismos se van a manejar, y el agregado de la caja. Bueno, había hablado yo de inteligencia, en realidad tenía otro temita, el diputado Tailade, que tiene que ver con estos proyectos que se están presentando y que en un rato Martín va a detallar para cumplir con el fallo de la Corte y reformular la integración del Consejo de la Magistratura. Dice Tailade, el que presentó el jefe de la oposición, Mario Negri, es una chupada de media a la Corte. Así, sin eufemismos. No sé qué opina señor Bravo. Directamente, ¿no? Sí, sí. Es uno de los puntos más... ya me lo vas a comentar el proyecto, ¿no? Sí. Pero el tema de la presidencia. ¿Exagera? Adelantame algo. ¿Exagera, Tailade? El oficialismo no quiere saber nada, el Frente de Todos no quiere saber nada con que presida un integrante de la Corte, el presidente de la Corte, el Consejo de la Magistratura, ¿no? En el proyecto oficial no está. Pero como decía también la diputada García, es una de las propuestas de la oposición. Bueno, ya nos vamos a adentrar. Hizo un gran trabajo. ¿Qué opina usted, Verónica? No, Tailade, que recordemos que forma parte de la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia, que está tratando de determinar qué hacían 3 agentes de inteligencia en una reunión que se llevó a cabo durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires en épocas de María Eugenia Vidal, con empresarios y también con funcionarios de ese gobierno, y que justamente tenía, a partir del conocimiento de un video que circuló por la opinión pública, están investigando cuál era el accionar de los agentes de inteligencia, y sí, hubo definitivamente una persecución a sindicalistas orquestadas por María Eugenia Vidal y toda su administración, ¿no? En épocas donde el gobierno de Cambiemos está acusado de varias causas de espionaje. Claro, recordemos que esta subcomisión es parte de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que no puede hacer sesiones públicas y está averiguando lo que tiene que averiguar esa subcomisión, lo que tiene que averiguar este Congreso, que es qué hacían, lo que dijo recién Verónica es así, qué hacían 3 agentes que tienen que ser controlados o tenían que ser controlados por el Congreso en una reunión de gestión de la provincia de Buenos Aires, al margen de lo que tengan que hacer los funcionarios de la provincia. ¿Qué hacían los 3 agentes? ¿A quién se lo tienen que explicar? A quien controla esos agentes, o sea, el Congreso. ¿Voy bien, Vero? Exactamente, recordemos que la bicameral no tiene potestad de incidir en la causa judicial, pero sí puede aportar una investigación y un informe a la justicia para que, después a la hora de fallar respecto al tema, tenga esa mirada también del Parlamento Nacional. Hablando de esta bicameral que preside el oficialista Leopoldo Moró, mañana, Mauri, va a haber una nueva reunión a puertas cerradas. Está citado el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Contegrán. Nos decían la semana pasada algunos de los integrantes de la bicameral que se cursó la citación, pero todavía no estaba la confirmación. En principio sería mañana el encuentro. Hay que ver si va también, ¿no? Porque como no es un agente de inteligencia, puede no asistir. En cambio, los agentes, esto es importante a veces que quede claro, que los agentes de inteligencia no es que pueden hacer cualquier cosa. O sea, si un agente de inteligencia incumplió con los deberes de funcionario público participando de una reunión en la que no tenía por qué ir en función de las atribuciones que tiene, puede ser denunciado claramente, y quien tiene que motorizar eso es el Congreso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esto también pone, digamos, al debate de cuál es el rol de los servicios de inteligencia en Argentina, si son necesarios. Hay varias bibliotecas, Mauri, en ese sentido. Hay algunos sectores que quieren desterrarlos, hay otros que pretenden que se avance con esta ley que también prometió el gobierno de Alberto Fernández, una nueva ley para los agentes o para el Servicio de Inteligencia Nacional, y además un poco se destaca, ¿no?, este recorte o reducción de fondos que hubo, teniendo en cuenta que se acusa desde el actual gobierno que durante el gobierno de Mauricio Macri había una discrecionalidad para pagar a medios, a la justicia, con los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no?, la AFI. Y así se nos fue una hora, la primera hora de DTV Noticias, primera edición de enero. Enseguida volvemos con más. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Seguimos con DTV Noticias y lo prometido es deuda. Martín Bravo nos va a explicar esto que recién decía el diputado Rodolfo Tailade de los proyectos de ley que hay presentados, ya sea por parte del gobierno como por parte de la oposición, para adaptarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia que pidió reformular la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo está integrado? ¿Qué dicen los proyectos? Todo lo va a explicar Martín Bravo. Así es, Mauricio. No sé si todo. Vamos a arrancar con el proyecto del Ejecutivo. Mañana, en los siguientes días, vamos a desglosar el resto. Así de a poco, de a poco. Vamos en cuotas. En cuotas, en cuotas. El del Ejecutivo ingresó por el Senado. Lo firman Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Justicia Martín Soria. Esto a raíz de que la Corte declaró inconstitucional la reforma del 2006, como decíamos antes, y dio plazo hasta abril, tanto para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, una nueva conformación, o si no, tiene que volver a la conformación anterior con 19 miembros. Ahí tenemos, esta placa es otra, es la de bienes personales. Ahora vamos a la del Consejo de la Magistratura. Lo que propone el gobierno es aumentar el número de miembros como plantea el fallo de la Corte, dándole más lugar, ahí lo tenemos, dándole más lugar a los jueces, a los abogados y a los representantes del ámbito académico. Este es el proyecto presentado por Alberto Fernández en el Senado, ni bien se conoció el fallo de la Corte. Exacto. En realidad fue un poquito antes, porque ya se sabía, es verdad, fue antes. Ya había trascendido que iba a salir el fallo, se adelantaron. Y ahí tenemos, propone una integración de 17 miembros con 4 representantes de los jueces, elegidos por sistema DON, presencia de magistrados con competencia federal en el interior del país. En la actualidad también son 3 jueces, estaría sumando 1 por parte de los jueces. Claro, actualmente encima son 13 miembros. 13 miembros, exacto. Y hay 3 jueces. Acá serían 4 jueces con 17 miembros. Hasta ahí no parece que la representación de jueces avance, pero sí avanzan otras, ¿no? Claro, sí avanzan otras. Como bien decías, sobre 13, los 6 legisladores y los representantes del Ejecutivo, da 7, que es la mitad más 1. En este caso van a dar menos, porque ya vamos a ver que van a quedar igual los legisladores. Vamos a la siguiente placa. Hay 2 representantes del ámbito académico y científico. Hoy acá también se suma 1, porque hay Hoy uno hay solo. uno, habría otro. Exacto, Bien. uno más. Y seguimos. Tenemos los 6 legisladores, eso queda igual. Queda igual. 3 por cada cámara, 2 por el bloque mayoritario y 1 por el que le siga en cantidad de integrantes. Eso se mantiene, quiere decir que la representación se mantiene, política... pero claro, se mantiene sobre un total, en este proyecto que envía el gobierno, sobre un total de 17 y hoy es sobre un total de 13. Por lo tanto, proporcionalmente perdería representación la política, peso, que es lo que la Corte le pide, ¿no? Exacto, en ese sentido sí. Después tenemos un representante del Poder Ejecutivo, eso se mantiene, y ahí alcanzamos los 17 miembros. El quórum se alcanza con 9. Se puede alcanzar quórum sin la política.
se puede alcanzar, exacto. ¿No? Estaríamos bien ahí, ¿no? Porque son 6, son sobre 17, 6 más 1 son 7, entonces 9 y 7 son 16, claro, se puede alcanzar quórum sin la política. Ahí la oposición te puede decir que tal vez con los académicos puedan ser parte de la política. En este caso es Diego Molea, que es el presidente del Consejo, pero sí no hay dudas de que cae la representación política. El artículo 114 de la Constitución lo que exige es que haya un equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, esto que decías vos, el representante del Ejecutivo y los legisladores, y los jueces, los abogados y personas del ámbito académico. Claro. En eso se estaría cumpliendo. Y en cuanto a la aceptación, la reacción que puede tener el proyecto por parte de la oposición, no estaría, como hablábamos antes, no estaría tan difícil en cuanto a esta integración, en cuanto al número de miembros. Sí, este proyecto lo que no contempla es el ingreso, la vuelta de un integrante de la Corte, el presidente de la Corte, al Consejo de la Magistratura para presidirlo. Que hasta el 2016 lo presidía, 2006, perdón. Hasta el 2006 lo presidía, exacto. En este caso, Horacio Rosati, el presidente de la Corte. En este momento en el que el gobierno está en una discusión fuerte con la Corte Suprema, bueno, es uno de los puntos que dicen que va a generar más discusión, incluso más, o sea, podría haber un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en cuanto a la integración, salvo ese punto, ¿no? Si lo integra algún Porque miembro de la Corte. la Constitución no obliga a que la Corte lo integre. No, para nada. Dice esto que decíamos recién, un equilibrio entre la representación política, los jueces, los abogados, los representantes del ámbito académico. Hay que tener en cuenta que hace falta una mayoría especial, por eso 2 tercios. No, la mitad más 1 del cuerpo. No, porque mayoría... 129 en pensé que Cámara. Decías en la magistratura, una mayoría especial para sancionar en el Congreso. Esta ley. Claro, sí, eso por la Constitución. O sea, la mitad más 1 sin importar quién estuviera sentado en el momento de la votación. Esto exacto. Sería. Por ejemplo, lo que pasó con bienes personales, el oficialismo ganó la votación por un voto, pero no alcanzó esa mayoría, porque eran 127, 127, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente, sí. Eso suele no ocurrir porque no suele haber tanta negligencia. Quien quiere rechazar una ley, si sabe que quien la va a aprobar no tiene 129, la deja sin quórum. Ese día porque fue una combinación de mala praxis de la oposición que no se repite habitualmente, ¿no? Me da la sensación a veces que esas reglamentaciones de tiene que haber 129 sin importar quién estuviera sentado son de otra época. Hoy por hoy se hablan entre los diputados, saben que, mirá, no tienen 129... Si no se inicia la sesión, probablemente no haya aprobación del proyecto. No, porque si no tenés 129 no puedes votar. Por lo tanto, llegar al momento de la votación sin 129 confirmados ya no lo hace nadie. Claro. Podría ser en algún caso de que el oficialismo o el sector que impulse la ley consiga acuerdo con algunos diputados que se abstengan. Claro, pero es un acuerdo. Es un acuerdo. ¿No? Es parte de un acuerdo. Tal cual. También hay otros datos del proyecto, Martín. Sí, incorpora el cupo femenino en todos los estamentos. Cuando hablábamos de 4 jueces, 2 hombres y 2 mujeres. Cuando hablábamos de abogados, lo mismo, al menos 2 mujeres. En los legisladores y en los académicos, que ahora son 2, al menos una mujer. También los mandatos duran 4 años y pueden ser reelectos una vez. En este caso tienen que dejar pasar un periodo con la ley actual. Y la última cuestión es que modifica la conformación de las 4 comisiones del Consejo, por lo que decíamos, no pasa de 13 miembros a 17, así que bueno, también hay cambios en la conformación de esas comisiones. Veremos. Va a ser uno de los temas que... Las comisiones son selección, juicio político, son comisiones pesadas, ¿no? Sí, selección de magistrados, tenemos después disciplina y acusación, reglamentación y por último administración financiera. Son las 4 comisiones que hay ahora, que esas se mantienen, pero cada proyecto, ya lo vamos a ver más adelante con los de la oposición, le da diferentes conformaciones, porque como también son diferentes el número de miembros. El de Mario Negri propone 20,
Con la presidencia de la Corte, según dijo con sus eufemismos habituales el diputado Tailade, ¿no? Exacto. Sí, ya vemos con Tailade con las declaraciones de Tailade que ese va a ser uno de los puntos más complicados. O sea, Corte sí, Corte no. Vamos a terminar discutiendo eso. Claro, es básicamente todo lo eso. demás es variable. El oficialismo pareciera que no está dispuesto a votar el regreso del presidente de la Corte al Consejo. Y la oposición, bueno, hay que ver si está dispuesto a votar un proyecto que no lo tenga. ¿Qué pasa si en abril no tenemos ley? Vuelve a la conformación anterior, que es con 19 miembros también, con el presidente de la Corte. Es el presidente de la Corte, 4 jueces, 4 abogados, en este caso, de la misma manera que el proyecto del Poder Ejecutivo, 8 legisladores, habría que sumar 1 por cada Cámara, un representante del Ejecutivo y un académico. Eso quedaría volvería, igual. Eso está discutido, muchos dicen no puede volver una ley vieja, pero bueno, la Corte dispuso eso y por lo pronto no tenemos otra letra. Nosotros nos vamos a San Juan. Donde nos escucha un diputado que ya tiene bastante experiencia, Gualberto Allende, diputado de Frente de Todos. ¿Cómo anda, diputado? Bien, buenas tardes. ¿Cuántos grados hizo en San Juan estos días? Terrible. Queremos el número. ¿Cuántos grados hizo? El máximo. 43, 44 y en una carrera de ciclismo marcaba 48, 50 grados. ¿Pero quién hizo ciclismo con 50 grados? Acá pues San Juan, acá en San Juan es tradicional las carreras y más en ese horario, ¿no? En la doble difunta Correa, que es una de las carreras tradicionales del calendario de Argentina, en las cuestas de las Vacas marcaba 53 grados. Bueno, tranquilo. Saludos a los ciclistas que se arriesgaron a ese calor. Bueno, ¿qué expectativas tiene para el verano, aparte de que las temperaturas bajen? En términos legislativos, le dijeron que tiene que venir por alguna sesión. ¿Qué puede anticiparnos? Bueno, estamos muy preocupados en la zona Cuyo, como en otras regiones del país, la sequía que está afectando fuertemente a la Argentina, pero particularmente en estas provincias que dependemos nosotros de la nieve de las cordilleras. En 4 o 5 años que no estamos teniendo nevadas importantes que en los que nos permite a nosotros garantizar el agua no solamente para el consumo, sino también para la producción. Es un tema que nos preocupa fuertemente. Y por supuesto, esperando la posible sesión extraordinaria que puede ser en lo que queda de enero, en los primeros días de febrero, donde se tratarían importantes proyectos que tienen que ver particularmente en temas económicos y la producción en la Argentina, ¿no? Martín. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas. Bien. Ahí hablaba de la sequía, los problemas con el agua. Hay algunos proyectos. ¿Cuál es su expectativa? Hay algunos que brindan mayor atención, ¿no? a los productores. ¿O qué otro tipo de proyectos? Bueno, en San Juan se declaró la emergencia hídrica y el gobernador ha gestionado junto con el ministro, a través del ministro del área respectivo, Julián Domínguez, donde hubo una reunión días atrás con el jefe de gabinete, donde se ha pedido ampliar el subsidio destinado justamente a los sectores que está afectando fuertemente la sequía en la Argentina, y nosotros tenemos muchas expectativas. Ahora el gobernador ha convocado, se está creando una comisión donde van a participar todos los sectores involucrados y fijar políticas que tienen que ver con una fuerte inversión en la impermeabilizar los canales. Nosotros tenemos una red de canales muy extensa, pero todavía tenemos cientos de kilómetros de canales con tierra, y lo mismo el riego, ¿no? Hay que modificar el riego tradicional, quedan miles de hectáreas todavía con el riego tradicional que era manto, y eso hay que transformarlo en riego por goteo, que es lo que viene, si bien se ha avanzado en la provincia en los últimos años, pero se desperdicia muchísima agua
regando como era el riego a manto, el riego tradicional, ¿no? Descríbalo un poco el proceso, que a veces hay quienes en estas zonas no saben de qué habla. A ver, ¿qué es el riego a manto, qué es el riego tradicional? El riego a manto era que se regaba por melga, ¿no es cierto?, con el agua en la acequia, se abría una boca de riego y se regaba toda la melga. Estamos hablando de una melga que tiene 4 metros, ¿no? Con el riego por goteo, es decir, se desperdicia mucha agua porque se riega sectores de terrenos que no se utiliza. El riego por goteo se extiende por cañería y es una manguera que tiene un goteo en cada cepa. Entonces, la distribución y la utilización del agua en este sentido se reduce, se desperdicia actualmente en el riego a manto se desperdicia casi el 70% del agua. Claro, estamos hablando de que es una provincia donde habitualmente se los critica a los sanjuaninos por haber habilitado la minería y haber complicado la provisión de agua, y a veces me tocó hablar con algún mendocino que me dice, mira, no hay nada peor que el mal riego para desperdiciar agua. Exactamente. Bueno, el mal riego es el agua. El tema de la minería, a nosotros particularmente en el Valle de Tulú, nosotros no utilizamos el agua. No está la minería ubicada en el Valle de Tulú. La minería está ubicada en el departamento Iglesia, ¿no es cierto?, donde el agua que se ocupa es mínima, pero no es el gran consumo de la provincia de San Juan. ¿Vero? Sí, diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, estábamos hablando un poco de las cuestiones judiciales, del fallo de la Corte, de esta posibilidad, o al menos esta obligación de alguna forma que tiene el Parlamento Nacional de modificar la integración y la composición del Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿cómo ve esto que ha solicitado la Corte Suprema de la Nación? Tienen un plazo hasta abril. ¿Cree que hay que avanzar con la presentación o las intenciones que quiere el Ejecutivo Nacional respecto a la letra chica del proyecto? ¿O cómo vio también la presentación del proyecto de Mario Negri al respecto? Primero, hay que separar lo que fue el fallo de la Corte después de varios años de la aplicación de la actual composición, de declararlo inconstitucional. Creo que fue una respuesta a los distintos reclamos que se estaba haciendo del Ejecutivo Nacional. La verdad que fue una sorpresa que se declarara inconstitucional. Ahora habrá que ver cuál es el dictamen que se termina enviando al recinto, ¿no? Habrá que ver el resultado que se vaya a obtener en comisión y luego el proyecto definitivo que se va a tratar, y aparentemente se tiene que tratar ahora. Es muy posible que sea incluido en la próxima sesión, ¿no? Diputado, le tocó votar... Sí. Perdón, Mauri. ¿Cree que tiene que haber más lugar dentro del Consejo de la Magistratura de la política o de la justicia? No, me parece que el rol de la justicia hay que independizarlo, ¿no? Yo creo que lo que sí que se tiene que modificar y tener una fuerte participación, como lo vienen teniendo en los distintos ámbitos las mujeres que trabajan en la justicia. Me parece interesante porque la mujer también tiene otra mirada muy particular en este sentido, ¿no? Pero me parece que el rol de la justicia debe cumplirlo los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad como es la abogacía y la justicia. Diputado, le tocó votar en 2017 la primera versión del consenso fiscal entre la Nación y las provincias. Su provincia, San Juan, adhirió en ese momento. Después se fue prorrogando con algunas modificaciones y la última fue hace menos de un mes, y me parece que en febrero va a tener que otra vez debatirlo. ¿Qué opinión tiene de todo el proceso? El consenso fiscal firmado en 2017, los cambios que se le fue haciendo, ¿funcionó? ¿Sirvió? ¿Es un problema para las provincias? No, sirvió. Me parece que esto de coordinar políticas con la nación es el camino, ¿no? Nosotros
Nosotros, las provincias, tenemos que acompañar las decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, porque hay que respaldar los acuerdos que se llegan a través de los ejecutivos provinciales y el Ejecutivo Nacional. Me parece que estas discusiones que se dan son interesantes, pero vamos a acompañar la aprobación en el recinto. Martín. Diputado, ¿qué otros proyectos cree que sería importante discutir en los próximos meses y cómo cree que va a funcionar la Cámara con esta paridad y este escenario de confrontación entre el oficialismo y la oposición que lo que se vio en diciembre, ¿no? Votaciones muy parejas, por pocos votos. ¿Cómo lo ve? Yo creo que esto amerita lograr los consensos necesarios, ¿no? Yo creo que hay que dejar todo apasionamiento a un lado, hay que conversarlo. La Argentina necesita de estos diálogos, ¿no? Nadie tiene el número de quórum garantizado. Creo que en democracia es importante, ¿no? Esto va a llevar a tener un diálogo franco y sincero y que nos va a llevar a debatir justamente los proyectos que necesita la Argentina, ¿no? El momento político es complejo. Hay sectores que todavía creen que estamos en campaña y me parece que las elecciones ya pasaron. Ahora, principalmente Juntos por el Cambio, que es lo que dificulta, ¿no? No hay un conductor claro con quien poder conversar y acordar. Pareciera ser que aquellos que agreden o elevan el tono de la discusión pareciera ser que son los que ganan espacio, y me parece que nos vamos a equivocar si ese es el camino, ¿no? El Ejecutivo necesita referentes claros con quien conversar y con quien coordinar, ¿no? ¿Vero? Sí, hablaba del consenso fiscal y le consulto si está de acuerdo en que las provincias puedan cobrar un impuesto a la herencia. Eso es un tema que todavía, eso se conversó, se definió, todavía no está en la provincia, no lo hemos reunido con el gobernador, porque esto también queda a criterio de las provincias si lo aplican o no, ¿no? En el caso nuestro todavía no lo hemos definido con el gobernador. Diputado, ¿hay turismo en San Juan con esta temperatura o la gente prefirió otros destinos? Sí, por lo general siempre prefieren la costa, ¿no? Con esta posibilidad que le da el Ministerio de Turismo de la Nación, con esta ayuda importante, ¿no? Más allá de la pandemia, miles de sanjuaninos han salido de la provincia, pero particularmente por esta ola de calor que azota a la Argentina, han preferido la costa, ¿no? Muchos salían a Chile, pero al estar cerrado el paso de Agua Negra, que nos quedaba más cerca. Para ir a La Serena, ¿no? Las playas de La Serena en este momento no están pobladas de sanjuaninos, como por primera vez en mucho tiempo. Exactamente. Ni argentinos. Bueno, claro. Sanjuaninos argentinos, claro. Che. Claro. Nosotros teníamos la costa a 500 kilómetros, entonces era más rápido, era más práctico porque cruzábamos derecho, San Juan, La Serena, Coquimbo, ¿no? Y al estar cerrado el paso, esto ha imposibilitado poder concurrir a ese destino. También que mucha gente haga, como yo hice alguna vez, ir a conocer San Juan y de San Juan a La Serena, ¿no? Porque ese viaje justamente se hizo muy caro, hay que tener PCRs, Chile está caro y bueno, eso seguramente golpeó un poquito, ¿no? Sí, mucho. La verdad que sí, mucho. Y bueno, y muchos sanjuaninos también decidieron quedarse porque está prácticamente los departamentos de la precordillera, que sería Iglesia, Calingasta, también Hacha, el Valle Fértil, está prácticamente colmado desde el mes de diciembre hasta la fecha. Claro, ¿no? Valle Fértil es donde está el Valle de la Luna, que es el paseo más característico que tiene San Juan, ¿no?
Exactamente. Después está Calingasta, donde está Barrial, La Pampa, el Leoncito y demás, que es muy pintoresco, ¿no? Son tanto Calingasta como Iglesia, son pueblos precordilleranos que tienen un clima muy particular, y más en esta época, ¿no? Diputado, le agradezco muchísimo Sí, la escuchamos a Vero. Sí, perdón, Mauri. No, por favor. Decíamos que mañana va a llegar el presidente Alberto Fernández a San Juan. Van a estar presentando un importante programa vinculado al gas. Sí, con muchas expectativas. Mañana nos visita el presidente, acompañado con miembros del gabinete. Van a concurrir también gobernadores de distintas provincias. Y tiene que ver con el fuerte impulso que le ha dado en los últimos años San Juan con las energías renovables, particularmente con los paneles solares, y que San Juan está haciendo punta con la construcción de las fábricas de paneles, ¿no? Esto tiene que ver un poco que coloca a la Argentina y, por supuesto, a San Juan haciendo punta con las energías renovables. Así que tenemos muchísimas expectativas por esta nueva visita del presidente a San Juan. Diputado, le agradezco el contacto y bueno, seguramente después nos va a contar cómo fue la visita del presidente y que las temperaturas esperemos que bajen un poquito, así puede seguir disfrutando de su provincia. Muchas gracias y seguramente en breve lo tendremos por acá. No, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande. El diputado Gualberto Allende, diputado del Frente de Todos, experimentado, hace varios años que tiene su banca en el Congreso, pero Verónica Benaín, desde su refugio, vaya a saber dónde, nos viene contando mucho del consenso fiscal, esta extensión del compromiso entre la Nación y las provincias que tuvo su origen allá por 2017, que cada año se renueva, pero con modificaciones. Llegó en formato de proyecto de ley al Congreso para ser sancionado y Verónica nos va a contar de qué se trata. Exactamente. Me siento Ricardo Ford cantando desde acá, desde mi búnker. Desde tu búnker, encima es todo blanco. Hay una barra atrás seguramente. ¿Cómo sabías? Y bueno, te comparás con Ricardo Ford, bueno, me imagino que tenés una barra ahí, una vida interesante la tuya. Nuestra vida es más tradicional, por eso te miramos a vos. Totalmente. Vamos a repasar entonces un poco lo que dice este pacto fiscal que firmaron en el mes de diciembre los gobernadores, exceptuando a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, con el presidente Alberto Fernández. Se renueva, pero con algunas modificaciones, un acuerdo que empezó ya en 2017, en épocas de gobierno de Mauricio Macri, con las provincias y que se fue de alguna forma modificando y renovando cada año. Es el segundo consenso fiscal que se firma durante la gestión de Alberto Fernández. Adhirieron, como decíamos, el Ejecutivo Nacional y 21 provincias. Firmaron los gobernadores, pero también vicegobernadores de las distintas provincias del país. Tiene un solo artículo, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, que ingresó la semana pasada entre miércoles y jueves, si mal no recuerdo, y lo que pretende es de alguna forma aprobar el consenso fiscal suscripto el 27 de diciembre del año 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias. Claro, dos aclaraciones, así se comprende bien, porque la verdad que es mucho detalle y lo que vos decís es cierto, son 21 provincias y también es cierto las dos cosas que decís de que la única que no firmó fue la ciudad de Buenos Aires, porque San Luis y La Pampa en realidad no lo habían firmado, San Luis no lo firmó y La Pampa no lo ratificó allá por el 2017 y por eso en esta oportunidad adhieren, pero no figuran, por eso ahí dice 21 y después el otro también interesante que planteabas es que ¿cómo es un proyecto de ley de consenso fiscal? Bueno, un artículo que dice se adhiere al consenso fiscal y después se pega el texto del consenso fiscal, por eso dice un artículo, ¿no? Porque después el resto es el consenso que seguramente nos vas a contar en detalle. Totalmente, que en realidad el consenso se trata de un acuerdo detallado de esta reunión que tienen los gobernadores con el Ejecutivo, donde señalan cómo va a ser la cuestión tributaria de las provincias durante el año que ingresa, ¿no? que entra, en este caso el 2022.
¿Qué dice ese acuerdo? Bueno, se tornó necesario adecuar algunas predisposiciones de lo acordado en el Consenso Fiscal 2017 por la crisis económica que comenzó en el año 2018 ante la imposibilidad del Estado de conseguir financiamiento. De alguna forma es un poco el espíritu de estos consensos fiscales que se vienen firmando. Continuamos con la siguiente placa. 6 meses después de haberlo firmado en 2017, vino esa crisis financiera que derivó en el pedido de un préstamo de Macri al FMI. Es así, para ver la línea histórica de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, así sucedió. Bueno, las cuestiones tributarias que manifiesta, las vamos a repasar en esta plaquita, tiene que ver con ingresos brutos, se mantienen desgravadas las actividades de exportación de bienes, excepto lo que es mineras o hidrocarburos. Bueno, recién hablábamos con un diputado representante de una provincia que tiene minería. En cuanto al impuesto al sello, se fijan alícuotas máximas del 3,5% a la transferencia de inmuebles y del 3% a la de automotores. ¿Qué más dice en cuanto a la cuestión tributaria propia de las provincias? Seguimos repasando en placas. La herencia, este es el gran punto, Mauri, Martín, porque bueno, se acordó avanzar con esta creación de este impuesto a lo que se conoce como la herencia, que es todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza. Esto es lo que más choca con la política de la oposición, que es la que está diciendo nosotros no avalamos ni apoyamos ningún aumento de algún impuesto o creación de un nuevo impuesto. Y en este punto, bueno, el de la herencia ya ha tenido muchas críticas. Es la posibilidad de que cada provincia avance con la creación y después el cobro de este tipo de tributos. Claro, porque estamos hablando siempre de impuestos provinciales. Lo que hace el consenso fiscal es regular los impuestos que las provincias cobran, por eso necesitas de un consenso, y lo que en esta oportunidad se habilita es a crear un nuevo impuesto que antes del consenso fiscal cualquier provincia podría crear, pero después del consenso fiscal no. Por eso en esta oportunidad se habilita, ¿no? Totalmente. Seguimos repasando un poco el acuerdo, que también está, bueno, vinculado a los puntos claves, ¿no? Que marca por un año deben abstenerse las provincias de iniciar procesos judiciales o suspender los ya iniciados. Esto es un punto específicamente importante que se viene renovando con todos los acuerdos fiscales. Por eso no lo firma Larreta, ¿no? Por eso no lo firma Larreta. Exactamente, por eso no lo firma Larreta y por eso desde un principio no lo firmaron, además de por tener arcas económicas ordenadas, la provincia de San Luis y La Pampa, porque ustedes recordarán que se iniciaba un proceso judicial con el Estado Nacional. Entonces, de alguna forma, en medio de estos juicios, las provincias tampoco querían adherir a este acuerdo fiscal en el año 2017. En cuanto a lo que es el endeudamiento, habla del endeudamiento responsable. Las provincias solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera por desembolsos pendientes o por lo que son las operaciones de reestructuración de deuda. Este punto también se da en un contexto donde muchas de las provincias habían tomado deuda millonarias en dólares, básicamente, y había una gran dificultad de los estados provinciales de poder sellarlas, y bueno, incluso esto perjudicaba o indirectamente el reclamo iba a nivel nacional porque, bueno, las provincias, muchas de ellas en sus momentos no tenían cómo poder cancelar estas deudas que se habían emitido. Claro, porque lo que hicieron fue tomar deuda en dólares en 2016, después el tipo de cambio se fue a las nubes y en 2019 no la podían pagar, ¿no? Y ahora venimos con un tipo de cambio quietito, ¿no? Y eso le está permitiendo a muchas, aparte del aval que les da la nación, porque necesitan un aval para ir a pagar la deuda en dólares, les está permitiendo cancelar esta deuda. Lo que dice la nación es, bueno, ya que podés cancelarlas ahora, no tomes más deuda en dólares porque no recaudás dólares, ¿no? Totalmente, es así un poco lo que dice. Así que, bueno, esos son los puntos claves de este consenso fiscal. Son 2 o 3 hojitas
las que se presentaron a través de, obviamente, un proyecto de ley que busca ratificar este acuerdo entre gobernadores y el Ejecutivo Nacional para poder llevar adelante esta política tributaria durante el 2022. A falta un poco, ¿no?, de una gran reforma tributaria que es la que se viene prometiendo. No solo la promete este gobierno, la han prometido otros gobiernos. Reforma tributaria que es muy difícil de avanzar, ¿no? Vero, un dato importante. Vos decís justamente que lo firmaron 21 gobernadores, que lo firmaron los gobernadores radicales, los 3 gobernadores radicales, y que por lo tanto, presumo, están los votos para que el consenso fiscal sea sancionado, ¿no? En principio están los votos, obviamente no van a estar los votos de los representantes de la capital federal, imagino de la oposición. Claro, pero con el oficialismo y con los radicales de las provincias que firmaron, más se me ocurre, Juan Scaretti también firmó, o sea, el gobernador de Córdoba. El gobernador firmó, sí. Por lo tanto, sus diputados también van a estar. Me parece que no tiene ningún riesgo de no ser sancionada esta ley, ¿no? No, desde 2017 a esta parte ningún acuerdo fiscal tuvo... digamos, una situación complicada para poder ratificarse por el Parlamento. Siempre hubo acuerdos. Ya al acordar los gobernadores, bueno, es muy difícil que los legisladores que justamente, sobre todo los que responden a los gobernadores de un partido político, después voten en contra. Bueno, Vero, completísimo el informe, esperamos seguramente el debate en la Comisión de Presupuesto. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Río Negro para escuchar al diputado de Juntos por el Cambio, uno de los recién asumidos, Aníbal Tortorielo. Vamos a escuchar qué decía. Yo me he anotado en distintas comisiones que aún no se han resuelto, cómo van a quedar integradas, que para febrero vamos a tener clara, pero hay temas como, por ejemplo, energía, que es un tema que en mi provincia, el tema de producción de energías limpias y también la producción de gas y petróleo son temas centrales y prioritarios que por supuesto ahora tenemos ya próximamente el debate de la nueva ley de hidrocarburos y donde bueno ya estamos trabajando con los equipos para desmenuzar y analizar esta ley para cuando llegue al Congreso. Bueno, también hay distintos temas, el tema transporte, que tenemos una provincia con grandes distancias y el tema logístico es un tema bastante, digamos, que encarece mucho los costos. Yo vengo de la actividad privada y me dedico al transporte de carga, así que es otra de las comisiones en la que me he agendado notar y estamos trabajando ya algunos proyectos como para poder de alguna manera aportar a esta actividad. Y bueno, y así son distintos temas ambientales. Hemos visto y hemos sufrido los incendios que actualmente tenemos en la zona andina, en la zona de la cordillera, y para esto realmente queremos generar un proyecto para estar mejor preparados ante este tipo de contingencias que han generado un desastre ambiental. Y también cuando fue el año pasado el primer incendio que tuvimos, generamos pérdidas de viviendas, realmente fueron daños tanto ambientales como económicos muy fuertes y entendemos que hay que estar mejor preparados, además teniendo en cuenta que estamos sufriendo una sequía de hace muchos años y que esto de ya aumenta el riesgo de incendio de los bosques, son bosques nativos, bosques naturales, parques nacionales y parques provinciales que hay que proteger y también por supuesto una zona que vive del turismo y que sin duda esto también repercute en la actividad turística porque genera mucha inseguridad. Tortorielo, que asumió ahora, que como bien decía o bien recordaba, se dedica a la actividad del transporte y que seguramente tiene que pagar impuesto a los bienes personales que fueron modificados. O sea, en diciembre tuvimos una ley por la cual se subió el mínimo imponible para que menos gente que quede alcanzada por el impuesto, pero aún así la oposición no quedó conforme y nos cuenta de esto Martín Bravo. Así es, Mauricio. La oposición insiste con este tema que generó tanta discusión, como decías, en diciembre. Recordemos por las 2 ausencias en Juntos por el Cambio que generaron tanta controversia. Una tercera también en el caso de Camila Crescimbeni del PRO por dar COVID positivo. Las otras 2 por viaje, ¿no? Las otras 2 por viaje, sí, que generaron mucho revuelo en la oposición, pase de factura. El oficialismo, gracias a eso, pudo imponer su proyecto por un solo voto. Una derrota inesperada de la oposición, una recuperación del oficialismo después del revés con el presupuesto, después de haberse quedado sin presupuesto. Y ahora la oposición insiste con este tema,
como para corregir, según la mirada de la oposición, algunas distorsiones del proyecto que se terminó sancionando. Lo impulsa, en este caso, Patricia Bullrich, es exdiputada y presidenta del PRO, de la llamada ala dura de la coalición, y es interesante repasar quiénes lo firman, porque hay de todo. Luciano Laspina. O sea, lo impulsa ella como presidenta del PRO y lo firman varios diputados. Claro, el poder desde afuera de Patricia Bullrich, así que es. Tanto nos hizo corretear por los pasillos cuando fue diputada y sigue haciéndose sentir, ¿no? En este caso, tal cual. Y lo firman duros, moderados. Hay de todo. Mira, tenés a Luciano Laspina, que es... ¿Qué sería Laspina? ¿Duro o moderado? Uno de los referentes. Está más cerca de Patricia Bullrich, aunque tampoco es tan tampoco se muestra duro. Como Iglesias, claro, como otros diputados. Pero ¿no? ese histórico, ese vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, fue presidente de la Comisión de Presupuestos y es uno de los que más sabe de este tema, ¿no? Es claro, el referente, uno de los referentes económicos del PRO, en materia económica. Tenés a Cristian Ritondo también, el jefe de bloque del PRO. Es fuerte el apoyo, ¿no? El jefe fuerte, de bloque. sí, que no es de los duros, pero es una figura importante. A Martín Tetaz, el radical, otro de los referentes en materia económica de Juntos por el Cambio. A Rogelio Frigerio, referente de los moderados. Está Gerardo Milman, que es mano derecha de Bullrich, tal cual. Facundo Manes, el radical. Y ahí tenés dos interesantes, liberales, podemos decir, Ricardo López Murphy y José Luis Espert. Espert, que no es de Cambiemos, el ¿no? único, Aclaremos. exacto. El no es de único Juntos por el Cambio, por afuera de Juntos liberal. Por el Cambio. Bueno, y sube el mínimo no imponible. ¿Cuánto sube? A ver. Sí, ahí tenemos en la placa. Vero quiere saber si queda alcanzado o no, por eso. Y lo sube bastante, casi el doble. Lo sube a 10 millones de pesos. La ley lo había dejado en 6. Exacto, la ley lo había dejado en 6. Y en el caso de casa-habitación, lo sube a 60 millones, el doble. Exactamente el doble. La ley lo había subido. Lo que había dejado la ley. La ley lo había subido hasta 30. Estamos hablando de el dinero, o sea, lo que tenés que tener para empezar a pagar bienes personales. Empezás a pagar por encima de esa cifra, ¿no? Una alícuota sobre el excedente. Si tenés más de 6 millones de patrimonio, que vendría a ser lo que seguramente tiene ahorrado Verónica, empezás a pagar por cada peso. Más o menos por ahí, ¿no? Me parece que no sé vos cantando, ¿eh? Yo dudo de vos, pero yo no, jamás pagué. Bueno, esta broma sirve, ¿no? Porque cuando se debatió el tema en el Senado, decían muchos senadores, ¿quién le fue a preguntar a un contador si los bienes que tiene llegaron al mínimo no imponible? Y ahí la actual diputada, entonces senadora Laura Rodríguez Machado, dijo, ¿y si recorres una casa juntás 2 millones de pesos? Entre los muebles, la heladera, la cocina. Por lo tanto, lo que propone Laspina, Martín, es subir a 10. Es subir a 10, sí, hace la equivalencia con los $100.000 originales al cambio oficial. $100.000 del proyecto de la ley cuando se creó en el 91. Claro, exacto, que sería el equivalente ahora al dólar oficial. Y lo que no hace es subir el resto de las alícuotas como... pasó con la sanción del proyecto, con la ley que se sancionó, que sí, como para compensar el rojo fiscal que iba a generar el aumento del mínimo imponible, se subían otras escalas. Ahí por eso es interesante ver lo que decía Vero recién. También la diputada García en un momento lo mencionó, que Juntos por el Cambio, un sector sobre todo, pero todo Juntos por el Cambio hace campaña y se comprometió a no subir impuestos. Es una de las coincidencias con el sector de los liberales, con Ricardo López Murphy, que pertenece a Juntos por el Cambio, pero a los que no, como Javier Milei, en este caso José Luis Espert. Es un guiño de Juntos por el Cambio a una parte de su electorado para no perder, para evitar fugas a manos de los liberales, los libertarios, ¿no? Y en casa habitación, recordemos, habitualmente es el costo, la evaluación fiscal, ¿no? Habitualmente suele tomarse, es menor, Vero, ¿no? Es menor a la real, a la de mercado. Claro, no la de mercado, por lo tanto es un número alto, 60 millones, ¿no? Claro, Totalmente. sí, es más alto, sí, porque lo dejó, el proyecto que se sancionó quedó en 30. Quedó en 30, claro. Teniendo en cuenta eso que decís, que es cierto, alto. Siempre la evaluación fiscal es menor, en este caso sí, 60.
presenta como un argumento también filosófico el proyecto, que al no subir el resto de las alícuotas, lo fundamenta con que bienes personales es un impuesto con efectos económicos, dicen, negativos, que debería eliminarse en el corto plazo. Como que ahora lo suben, el mínimo no imponible, suben la casa-habitación, no tocan el resto de las alícuotas, pero dicen que tendría que eliminarse por los efectos adversos sobre el ahorro y la inversión. Así que también están ahí planteando una postura. Es un muy buen discurso, digamos, explicó muy bien esto que decís Esper en la sesión donde dijo que los bienes personales surgen de gente que ahorró, que no se timbió la plata y que a su vez, en muchos casos, son bienes que obtuvo habiendo pagado impuesto a las ganancias, ¿no? Claro, como que habría un doble tributo. Claro, pagó impuesto a las ganancias. ¿Vero quería decir algo? No, recuerdo justamente ese discurso de Expert explicando esta situación. Vos sos más del aporte solidario, Cassato, me parece. No, en realidad no llego a nada de todo eso. No llego, y como dijeron en el debate del Senado, nadie va a llamar a un contador para saber si llega. Nadie. Esto de los bienes de una heladera nueva sale 300.000 pesos. Ah, bueno, claro. Una heladera nueva, bueno, eso es tu bien personal. Lo que pasa es que está dentro de tu casa. O sea, lo que pasa es que siempre vamos al auto porque el auto tiene movilidad, está declarado, entonces los autos la ligan siempre. Pero un mobiliario de una cocina está más arriba de 1 millón de pesos, ¿eh? Sí, empezó a sumar seguro. Entonces, estamos hablando de que el monto de 2 millones de pesos que estaba era ridículo y siempre cargaban sobre lo que era el material de trabajo, la camioneta, el autito, ¿no? Pero bueno, claro, por lo pronto... Los bienes mayores, tal cual. Viene que la FIP lo pueda detectar. No puede detectar lo que tiene en este momento Vero en el bolsillo, que no sabemos qué es. Por ahí son 2, 3 palos. Seguro, pero basta, dejá de difamarme así, que me van a venir a robar. No dijimos dónde estás, así que... No, pero pará, es necesario decir esto, que si cuando se sanciona este tipo de leyes, es automático el cobro. O sea, la FIPA, a partir de la base de datos de cada contribuyente, lo cobra de manera automática. Entonces, claro, es un tema. Recordemos que la ley sancionada lo que hizo fue aumentar el mínimo no imponible, que es lo que Martín nos cuenta, que la oposición quiere volver a aumentar, pero a su vez aumentó las alícuotas de las personas que tienen bienes por encima de 100 millones de pesos e inclusive también los que tienen por encima de 300 millones de pesos, creo, ¿no? Una cosa que sí, estamos hablando ya hay un número alto, no cualquiera tiene 100, 200, 300 millones de pesos, ¿no? Claro, sí, como para compensar un poco. Para compensar, el costo fiscal, exactamente, sí. Que sí, que las propuestas a veces de la oposición o de los libertarios plantean esto de eliminar impuestos. Tal vez lo que falta es decir, bueno, dónde se financian los recursos, los servicios del Estado. Queda una placa, ¿no? Sí. Hay veces... Creo que hay una placa, sí, acá estamos. Esto de las escalas, sí, que explicaba recién, Martín lo explicó, y que bueno, acá está bien detallado, ¿no? Se actualiza el resto de las escalas, ¿no? Claro, sí, también suben, sin subir las alícuotas, se derogan la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas, esto de sobre los bienes en el exterior, y por último propone un ajuste anual automático por el coeficiente de la variación anual del índice de precios al consumidor del INDEC. En noviembre lo hace, en base al porcentaje de noviembre del año anterior y que se actualice automáticamente. Decíamos del tema de proponer la baja de impuestos, decir de cómo se financia el Estado. Muchas veces la oposición es el que son los referentes de la oposición los que proponen una rebaja de impuestos. En este caso, Juntos por el Cambio ven una posibilidad de volver al poder en 2023. Eso hace que a lo mejor sea distinto, pero tengan de dónde sacarlo. Tienen ese discurso de no más impuestos, bajar los impuestos.
Sí, es interesante también lo que marcabas en la placa porque hablabas de la delegación que tiene el Poder Ejecutivo de aumentar el impuesto para los bienes en el exterior. Es otra de las atribuciones que se le dio en esta ley sancionada. Y acá tiene que ver con un tema conceptual. Para el gobierno, quien tiene la plata afuera, ya sea en bienes, ya sea en efectivo, tiene que pagar impuestos, porque se supone que la generó acá. Estamos hablando de gente que tiene domicilio fiscal en Argentina, ¿no? Pero para la oposición no, porque eso deriva en una fuga de empresas, ¿no? En que se radiquen directamente en el exterior. Es un debate, ¿no? Vero, ¿qué opina? No, bueno, en ese punto recordemos que hasta incluso se presentaron proyectos de ley durante la pandemia para que ninguna empresa o ningún sector que tenga cuentas offshore o cuentas afuera en paraísos fiscales reciba ayuda del Estado, ¿no? Había como un discurso del gobierno nacional en el primer tiempo de su gestión de venir contra o eliminar esos rulos que se generan por fugas económicas que se generan justamente afuera del país. Entonces había todo un discurso y una política que se quería llevar adelante tratando de eliminar lo que son estos paraísos fiscales. ¿Se emplazará otra vez la Comisión de Presupuesto para tratar estos temas? Les pregunto a ambos. Lo veo difícil. Porque ya fue una discusión fuerte en diciembre con este tema. El oficialismo, por supuesto, va a hacer todo lo posible por evitarlo. Claro, tal cual. Bueno, recién Martín nos decía de Javier Milei y José Luis Esper, que son los dos referentes liberales que tiene esta Cámara de Diputados. Los dos tienen bloques aparte junto a otra diputada, Carolina Píparo en el caso de José Luis Esper y Victoria Villarroel en el caso de Javier Milei. Pero nos enteramos hoy que Milei dio COVID positivo. Esto es así, lo supimos porque tenía que participar de un viaje a Miami, se hizo un hisopado previo a subirse al avión, le dio positivo, se tuvo que quedar, no tenía síntomas y si bien no sé si se confirmó, pero me da la sensación de que este viaje era el que tenía pautado en la fecha en la que se debatió el presupuesto y como corresponde canceló para quedarse a la votación y quedarse hasta el último día del año, participar de la última sesión. Me imagino que es el viaje que, digo, no lo tengo confirmado, pero como era el mismo destino, imagino que es el viaje que pospuso y que quería hacer y no pudo porque le dio positivo de COVID. ¿Cómo van a ser las sesiones cuando volvamos en febrero si esta ola de contagios no para, no? Le pregunto a ambos, ¿qué opinan? ¿Vamos a tener de vuelta hisopados? Sí, Vero, te escucho. Sí, básicamente... Mauricio, hay toda una situación en ese punto, ¿no? El Congreso marcha en función también de lo que sucede a nivel país con respecto al COVID. El año pasado tuvo que haber una especie de parate de lo presencial con la continuidad del trabajo remoto. También hubo hacia fines de año ya una motivación para que todo empiece a ser presencial en función de también las medidas que iba tomando el gobierno nacional respecto al aislamiento y además de que la mayoría de los trabajos empezaban a retomar esta situación presencial y ahora, bueno, hay una especie de retroceso en ese sentido. Hay un gran aumento de contagios nuevamente por nuevas variables y básicamente esto hace que se revea la política de sesiones en el Parlamento Nacional, donde, bueno, no son exentos los diputados de contagiarse de COVID, ¿no? Y un Milei que además la semana pasada fue noticia en todos los medios nacionales porque sorteó su primer sueldo de diputado. ¿Lo loteó? Sí. En realidad fue una subasta, una palabra campechana, el loteo, en Mar del Plata, y el dato fue que quien lo ganó es una persona que se define como kirchnerista, pero le viene bien el dinero, ¿no? Seguro. Fue sorteo. ¿Cómo? No subasta. Fue sorteo. Fue un sorteo, tenés razón, fue un sorteo. Se anotaba en una página. Claro, yo porque me anoté, no, mentira. ¿Vos te anotaste? Sí sabía. No, pero sí sabía que te anotabas en una página particularmente, ahí tenían tus datos. Recuerden que además se lo criticó muchísimo por esta política porque un poco desde el oficialismo les señalaban que así Milei robaba datos de la sociedad. 1 millón de personas anotaron en este sorteo que finalmente ganó, como bien vos decías,
una persona... ¿Y va a cobrar todos los meses el sueldo? ¿Va a cobrar todos los meses la dieta, Vero? ¿Esta persona va a cobrar todos los meses la dieta? No. Hay un nuevo sorteo después. El mes que viene se sortea otra vez. ¿Ah, todos los meses? Bueno, pero nos anotamos el mes que viene. Totalmente. O sea Totalmente. Hay que seguir participando. Cada mes va a regalar su salario, su dieta, una actitud que no tomó José Luis Esper, ¿no? El diputado, el otro referente liberal, y creo que inclusive la consideró populista, ¿no? En alguna declaración que hizo. Hay diferencias entre ellos, ¿no? Se manifiestan cada tanto. Sí, me parece que están excluidos, claro, se quiere anotar todo el mundo, se quiere anotar todo el mundo, es un tema, ¿no? Porque los diputados tienen que explicar, ¿no? Bueno, sí, se anotaron. es alguien regalando plata, ¿no? El triple de los votos que sacó, ¿no? Sacó 300.000 votos. Importante, Martín. 200.000 pesos, un sueldo estándar. Sí, claro, 200.000 pesos, después hay viáticos y eso, y cada mes lo va a sortear. Claro, decía Martín, el triple de los votos que sacó, pero lo sacó en Capital Federal. Sacó votos, unos, ¿no? claro, 300.000 votos en la ciudad y bueno, ya, como decía Vero, más de 1 millón de personas se anotaron. Está el tema de los datos, él dijo que los datos se borran, bueno, ahí ya hay que creerle o no, pero sí, es una buena fuente de datos. También le sirve para instalarse, lo hizo en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, puede ir por diferentes lugares. Pero sí, que le da la plata, te dice que es kirchnerista, no te sirve mucho, no sé. Parece que debe haber un lío en ese equipo. No sabe, por ahí sí. Se anotan todos, sí, se anotan todos. Capaz que muta. Bueno, terminamos con esta edición de DTV. Vamos a seguir. Gracias, Vero, desde su aislamiento. Gracias por acompañarnos, por estar. Gracias, Martín. Gracias a vos, Mauricio. por toda la información que trajiste. Y vamos a seguir en breve con el Pato Méndez. Terminamos con esta edición y hasta mañana seguramente. O hasta un ratito con el Pato Méndez con más DTV Noticias.